Bienvenidos a Sello Argentino Segunda Vuelta. En este episodio, Melina Masnata nos desafía a pensar la sinergia entre la educación y la tecnología en estos tiempos. Bueno, bienvenidos a Sello Argentino Segunda Vuelta. Hoy vamos a compartir este programa, me da muchísima alegría, la venimos siguiendo desde nuestra Fundación Éforo a Melina Masnata. Ella es especialista en educación y en tecnología, y también cuando leíamos sus antecedentes hablaba de esto de la inteligencia artificial y el impacto. Bueno, le vamos a preguntar todo eso, mucho más. Y te queremos dar la bienvenida a nuestro programa, a nuestro espacio y a nuestra conversación. Muchas gracias, Carla. Me parece muy importante estar conversando sobre estos temas y que es dialógico, porque no hay una respuesta y experiencias. Así es. Bueno, muchísimas gracias en serio por haber dicho sí a esta convocatoria. Una de las cosas que más me llamaba la atención de toda esta experiencia que vos tenés, porque además yo podría decir que sos una excelente comunicadora de todos estos contenidos que a vos te preocupan, que te ocupan como docente y como especialista, en este link que haces entre educación y tecnología, y que tal vez hace unos años era... tal vez era indiferente su vinculación, pero hoy se impone como imprescindible. ¿Por qué? Por muchos motivos, pero sobre todo por los momentos en los que el mundo está atravesando y la dinámica del impacto de las tecnologías en toda la vida nuestra, cotidiana y demás. Entonces, esto de cómo nos desafían las tecnologías en la vida cotidiana, y cómo nos desafían en las escuelas. Esta sería tal vez la primera pregunta de cómo podemos lograr esta implementación de una manera integral y no sesgada o parcializada, ¿no? Solamente con una aplicación o con un aparato. No. Entonces, esta sería como mi inquietud. ¿Cómo ves esto de que la inteligencia artificial o las tecnologías se convierten en un gran desafío para las escuelas? Bueno, buenísima tu pregunta. A mí me encanta primero ir algunos pasos atrás. Yo trabajo hace 15 años en tecnología educativa, cuando no era nada de lo que nos imaginamos ahora. Y ya estaban estas preguntas de alguna u otra manera. De hecho, me imagino que mucha gente que nos está escuchando va a acordarse del famoso chupete electrónico que se le decía al televisor y los videos educativos y todo un proceso que hubo también donde se entendía que esa era la educación con tecnología en ese momento. Y también hacer una aclaración, cuando hablamos de inteligencia artificial es un término que se crea en 1950, entonces las personas creemos que es todo nuevo, sí. Pero lo que es nuevo es la capilaridad, la percepción que tenemos frente a esta tecnología y esto poroso que querramos o no querramos ya está. Y justo la semana pasada se lanzó un informe, Chicos y Chicas y Jóvenes Conectados, se llama, que lo realiza UNICEF hace 15 años en el mundo, pero va después haciendo foco en cada país. Sí. Y dato interesante, en Argentina un 96% de jóvenes de 9 a 17 años tienen acceso a un celular y en conectividad. Pero ¿qué pasa? Después empezamos a hacer ese doble clic dónde está en la escuela, cuáles son los usos que de alguna manera los exponen y los desafían. Entonces, contexto es un contexto muy, si se quiere, a veces me gusta decir como movilizado, sí. Con mucho ruido, que eso también hay comunicación, pero no hay comunicación genuina, hay ruido más que comunicación. Desconocimiento, porque también la inteligencia artificial tiene como este tema de solo un grupo entiende de qué va, o hay algo ahí mágico, casi hasta místico, religioso. Sí, hay un prejuicio también, ¿no? Sí, y falta mucho de entender qué está pasando en las interacciones. Lo que sí podemos decir es que todo lo que hacemos hoy con Internet en algún punto tiene inteligencia artificial. En algún punto hay una automatización, en algún punto está este proceso. Bien. Y es un proceso que se vio exponencial
desarrollado a partir del 2020, ¿no? Yo a veces digo en chiste o no chiste, y no por dar un espacio a una marca como es Zoom, sí. Hubo una zoomificación de la vida, ¿no? Tanto las personas adultas que trabajábamos como las personas que estábamos aprendiendo frente a las pantallas, estábamos todos en esa plataforma. Y eso no es menor, porque entonces de ahí a 5 años llegamos a un momento donde entre el agotamiento, entre la falta de directrices, ¿qué vamos a hacer con esto? Y algo que para mí es muy clave, que es la falta de regulación, porque en otras latitudes hay regulaciones muy estrictas, la escuela está en el medio. Entre todo eso, en ese caos, por eso me gustaba como contar antes ese escenario de algo que no es nuevo, pero que entonces, ¿qué es lo que es nuevo? Lo que es nuevo es esta permeabilidad, capilaridad, desconocimiento, temor, no temor, y algo que de alguna manera aparece en esto de lo que vamos empezando como a sistematizar las escuelas, que es, sí, hay algunas tendencias más proteccionistas de decir, bueno, de esto no se habla, lo prohibimos, no hacemos y no utilizamos esta tecnología, que es un desafío porque hoy, de nuevo, el 96% de nuestros jóvenes están conectados con es tecnología. Un poco contradictorio también, ¿no? Exacto, es contradictorio. El qué hacemos es la gran pregunta. Y después hay algo que se llama expansionista como tendencia, que es, no, lo usamos para todo, ¿no? Y le entregamos toda la información que tenemos, que también tiene, ahora lo vamos a ir hablando seguro, otros precios, ¿no? Porque a veces parece que no y hay un desafío grande de los costos cognitivos, emocionales, identitarios y demás. Y en el medio algo que empieza a pasar en algunos lugares, que me gusta como concepto, que es como el uso educativo adaptativo, que va entendiendo, va haciendo algunas experiencias, va reflexionando, va poniendo otros actores para reflexionar al respecto. Y entonces no estamos en los extremos, estamos en una posibilidad. Entonces lo que yo voy detectando, por lo menos en Argentina y en Latinoamérica, en general son buenas intenciones, no hay intenciones dañinas al respecto, pero sí como, bueno, ¿y qué hago con esto? Y después, otro dato que no es menor, el año pasado hicimos un relevamiento con docentes de qué creían que iba a aportarles. ¿De Argentina o de Latinoamérica? De toda Latinoamérica, incluido Argentina. Sí. Y lo interesante es que casi 1.300 personas respondieron, casi el 75% del nivel, de escuelas públicas, lo cual también es interesante, y del nivel secundario, que es uno de los que más se siente convocados con este tema. Segura. Y la mayoría de los docentes decía, y digo, el 75% también decía, hey, creo que la tecnología como la inteligencia artificial va a hacer un cambio en mis prácticas docentes positivo. Es decir, que no hay una resistencia a esto es negativo. Ahora, cuando les preguntamos por qué no lo estás usando, la pregunta llevaba a respuestas vinculadas a necesito tiempo para entender de qué se trata esto, cómo lo puedo planificar, para qué lo voy a utilizar y quién me va a pagar las licencias, ¿no? Porque también todos los usuarios que estamos hoy desde ChatGPT o Gemini o lo que usemos hoy con inteligencia artificial, sabemos que lo mínimo te sale $20 si querés salir de un usuario común y corriente. Hay un costo. Entonces, ¿quién paga ese costo? Entonces, en todo eso aparecen experiencias de docentes, experiencias de escuelas, pero a veces la innovación es casi un sinónimo de transgresión. Yo eso no lo cuento porque no le puedo decir a mi supervisora o a mi supervisor o a mi directora que estoy haciendo esto y de esta manera, pero los estudiantes me lo traen, o sucedió una actividad que daba para abordar este tema. Y entonces ahí creo que estamos también con la necesidad de poner un norte claro. Bien. Y ordenar, no solamente dejarle a la educación ese lugar de, bueno, hacer lo que puedas como puedas, sí, sino dar acompañamiento. Vos mencionabas esto y se me ocurría algo que yo te escuché decir, que hablabas de que estamos atravesando un momento de quiebre del formato de aprendizaje, ¿no? Que esto que vos decís, ¿no? Es decir, bueno, lo transgresor y demás, pero también en una intersección con no voy a decir con lo viejo, pero con lo que ya se viene, con el formato pedagógico con los que nos formateamos nosotros, ¿no? O que nos educamos nosotros. ¿Cómo lograr eso, ¿no? Que esa experiencia escuela
sea una experiencia escuela distinta, porque también esa experiencia escuela distinta posiblemente sea más atractiva, sea más llamativa también, no solo para los chicos que en general escuela es sinónimo de aburrimiento, o por lo menos hasta que no te encontrabas con un docente que te rompía la cabeza, la verdad es que, o que eras muy, muy nerd, no te gustaba ir a la escuela. ¿Por qué? Porque había una forma en que te daban que te educaban que era, bueno, enciclopedista, muy, muy aburrido y demás. Bueno, pareciera que con la tecnología, esto lo digo una persona que ya hace tiempo ha dejado la escuela o la universidad, tal vez sí la experiencia esta de especializarme por Zoom, ¿no? De hacer diplomados o especializaciones, que me ha tocado en esta etapa de mi vida. Pero digo, che, qué bueno, tecnología, me hubiese encantado incorporar la tecnología a los contenidos que de otra manera posiblemente no los hubiese vivido de la misma manera ni incorporado de la misma manera. ¿Qué es esto qué tiene que tener esta experiencia escuela para que sea distinta, más atractiva y que pueda tener mejores resultados también académicos? Bueno, es un gran tema porque, a ver, yo creo que hoy las pantallas educan y educan de una manera mucho más que dejan una huella muy compleja después de desarmar. ¿Qué digo con esto? Sí. El tipo de consumo que hacemos, el tipo de ejercicio que hacemos con, por ejemplo, esto de lo que yo llamo a veces sintético, que es breve por un lado, que no me digas más de 2 palabras porque no, y es esa versión tiktokera de sí. Te digo 3 cosas para, donde además está en juego la atención y eso lo estamos entrenando. Las neurociencias hablan también de la dopamina y demás, pero sí. También esta síntesis, esto sintético conectado no solo con la síntesis de información y que no es conocimiento, con el otro punto, que para mí no es menor, que lo tenemos que tener en cuenta, que tiene que ver con que está creado por inteligencia artificial. Entonces, muchos de los influencers más reconocidos hoy en el mundo no son humanos, son inteligencias artificiales. Y eso es lo que consumen nuestros estudiantes. Entonces, hay un hábito y un ejercicio que hacemos y que son las condiciones de posibilidad para el aprendizaje, que es la capacidad de atención, la predisposición, y algo que a mí no quiero dejarlo de lado, que es la autoestima. Todos los consumos que hoy tenemos con tecnologías impactan en ese tema, que es un tema que es necesario para la educación. Porque la autoestima es lo que nos permite, por ejemplo, gestionar la frustración, sí. Poder hacer otras cosas que cualquier aprendizaje lo requiere, ¿no? Y en ese sentido, ahora voy a tu pregunta específica. Lo que yo fui viendo años antes es que cuando se convocaba al estudiante desde un lugar de, por ejemplo, generar un documental con computadoras y celulares donde los estudiantes tomaban el universo de lo que consumían como consumo cultural, sí. Digital, y podían hablar, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, que era un tema que les quedaba lejísimos cognitiva, vivencial y experiencialmente. Claro. Si uno está pensando en alguien de, no sé, Misiones, una localidad chiquita, pero tenían netbook, tenían celulares y un profesor dijo, bueno, vayan a investigar primero sobre la Segunda Guerra Mundial, me traen los guiones y arman un documental sobre esto. Claro. Y entonces ahí había una experiencia súper rica porque los estudiantes, primero que no son nativos digitales, entonces tenían que aprender a utilizar la tecnología para generar conocimiento. Sí. Y eso es importante también decirlo. Se encontraban con que no era tan fácil, se encontraban con que también lo que consumía, está creado y tiene una música especial porque genera un clima especial. Claro. Entonces contar un concepto requiere de muchos otros temas. Tal vez con el aporte de la música que ellos escuchan. Eso es seguro. Y pasaba mucho que ponían en ese momento la música del Counter-Strike, que era el jueguito en su momento que utilizaban, que para ellos eso tenía que ver con guerra. Claro. Y entonces empezaban a contarte algo de su identidad, de su día a día, pero lo atravesaban con algo que tenían que aprender. A todo eso había un docente mediando y además acompañando en el proceso. No teniendo conocimientos técnicos, sino acompañando en la gestación de ese producto cultural digital que tenía muchísimo sentido. Y lo traigo porque este profe, esto fue hace 10 años, sí. Me escribió justo el otro día, Martín, así que Barrios, ahí le mando un saludito, que está en Misiones,
Y les propuso a sus estudiantes ahora hacer juegos de naipes que los crean con inteligencias artificiales a los naipes, con estas imágenes que son sintéticas, que uno ya tiene un ojo entrenado que no es humano, que es algo creado por la IA. Digo, que si lo vemos decimos, que para nosotros es extranjero raro, para ese grupo ya es común, ya es cotidiano. Entonces les armó que ellos diseñen los juegos de naipes, que pongan los conceptos, los imprimieron, hicieron el juego físico, donde de esa manera el profe les tomaba esos conceptos. Bueno, ¿qué pasaba con...? Que no hay contenido. Exacto. Entonces hay una traducción. Y acá voy a ir sintetizando. Empieza, cuando sí sirve, cuando tomo algo de esa cultura, la resignifico y te muestro lo que decimos en tecnología, el backend. ¿Cómo se construye esto? Porque ahí tenés dos aprendizajes. El crearlo, pero el entender que no es genuino, que tiene una intención, que está construido y que tiene muchísimos también sesgos, desafíos, objetivos que no son los directos. Y la tecnología, como la conocemos en su mayoría, está construida con otras lógicas, ¿no? Con una lógica comercial, con incentivos comerciales, donde una aplicación móvil gana si tiene capacidad y tiempo de gente que esté consumiendo y horas de pantalla. Ese es el incentivo. No es si lo que está haciendo te sirve o no, o es conocimiento o información de calidad. Entonces, en ese proceso empieza a haber algo re interesante y después como una resignificación de que esos estudiantes pueden producir algo que se lo devuelven a ese mundo. Y se lo producen y lo entienden con lo que fueron aprendiendo. Entonces, lo que aprenden tiene esa gran respuesta a la pregunta ¿para qué estoy estudiando esto? Que es el gran tema de la educación, ¿no? Y nos ha pasado a todos de estar en la cola del supermercado diciendo, ay, ahora me doy cuenta cómo la hincha de matemática me decía que me acuerde de esto porque te dice que con geografía, viste, pero bueno, te va cayendo la ficha después. Y esa pregunta hoy se vuelve muy urgente porque todo es fast food, todo es rápido, todo es ya. Entonces el para qué nos queda más lejos y a veces lo que enseñamos en la escuela no tiene una correlación directa con lo que vos podés entender del para qué en ese momento. Lo entendés con un tiempo después. Uh-huh. Entonces también el jugar con otros tiempos en la educación, hay algo interesante de ponerlo en valor. Es decir, bueno, en este tiempo y espacio que estás en el aula, además estás aprendiendo a un tiempo y un espacio diferente, que no es rápido, no es ese agilismo que te bombardea, que el año pasado el concepto que trajo el diccionario de Oxford para decir, bueno, qué nos pasaba en este año fue brain rot, que significa cerebro podrido, por el consumo que está esto de cocodrilo, no sé, ahí la juventud que nos está escuchando del otro día, ¿no? Pero es esta canción pegadiza y este meme que se mueve. Bueno, eso es contenido de baja calidad. Pero ese contenido de baja calidad nos predestina un ejercicio del cerebro que entonces queremos todo ya, ahora, inmediato, rápido y entenderlo. Entonces en la escuela, cuando empiezan a pasar cosas diferentes, empiezan a bajar esos ritmos. Hay algo que también no quiero dejar de decir, lo que es el tema de la cámara de eco. Hoy la inteligencia artificial todo el tiempo nos está diciendo, Carla, qué buena pregunta que estás haciendo. Y vos sabés que por ahí no es una buena pregunta, pero te está seduciendo, te está manipulando. Uh-huh. Esa cámara de eco nos hace que además las personas nos relacionemos con personas que piensan igual, se mueven en ámbitos parecidos y crean un sentido de realidad similar. En el aula vos te encontrás con personas que no. Te encontrás con personas distintas que incluso hasta odias según el momento de tu vida. Incluso el docente, que es alguien súper diferente. Y eso es normal y necesario. ¿Por qué? Porque de ahí vas construyendo criterios, pensamiento crítico, vas construyendo tus propias ideas y vas pudiendo sentarte en una sociedad a construir consenso, que son otras habilidades. Entonces, la planificación tradicional, cuando utiliza tecnología estos docentes, empieza a tener estos otros sentidos, que es un sentido de hagamos algo con esto que aprendimos, pero vayamos y transformemos eso en lo que estamos todo el día, donde nos habitamos, donde nos construimos y donde generamos una identidad. Entonces hay un doble juego interesante para decir por qué vale la pena que en el aula pasen cosas con tecnología.
vos hablaste recién del tema de la asertividad, ¿no? De la búsqueda de la asertividad también para el ejercicio que uno puede hacer con la inteligencia artificial, por ejemplo. Y a mí me disparó el tema de que siempre nuestros docentes, o por lo menos los buenos docentes, intentaban hablar siempre de lo que teníamos que ser críticos, ¿no? O por lo menos los que yo recuerdo que me han quedado en mi memoria y que son los que yo valoro y les pongo valor. Y esto también de las emocionalidades, cómo juega lo artificial, si lo querés poder decir de alguna manera, y lo emocional. ¿Cuánto, porque a veces se confunde y nos confunden, nos seducen, cuánto de inteligencia emocional tiene la inteligencia artificial hoy? O sea, es esa la pregunta. ¿Hay algo de eso? ¿Hay algo de emocional, de habilidad blanda en una inteligencia artificial que uno puede creer que es solo una máquina que contesta esto, qué bien, bueno, gracias, y a veces te saluda hasta amablemente, ¿no? Sí, tenemos miedo de responderle algo. Yo el otro día le dije, por favor, no me endulces más. Ah, ¿le dijiste así? Sí, porque uno está cansado y el mundo es hostil. Entonces también, ojo, porque estamos en un momento de la humanidad donde de alguna forma nos es común escuchar el burnout o el cansancio o estar quemados. Argentina es uno de los países con mayores índices de esta sensación y percepción, que es real y cognitivamente nos afecta. Entonces, si alguien te dice, ay, qué bien, qué bueno, estás ahí. No estás en el trabajo o en el aula donde tenés que estar todo el tiempo lidiando, peleando, en la calle, en ciertos espacios donde todo es tensión. Entonces, también hay algo de ese efecto de la inteligencia emocional que emula la inteligencia artificial, en donde por condiciones de contexto en el que estamos, nos volcamos mucho más ahí. Si estuviéramos en un lugar como mucho más, y esto lo digo a nivel global, porque si uno estaría en Europa, que pensamos, entre comillas, que hay más estabilidad, sin embargo hay una guerra, hay siempre este temor y tensión de una bomba, en fin, tampoco hoy es un tiempo donde hay estabilidad. Dicho todo esto, podríamos decir que tendríamos menos predisposición a caer, entre comillas, en estos espacios más amables, pongámosle esa palabra, porque en realidad, y algo que trajiste que me gusta, porque justo ayer estaba leyendo un artículo donde ordenaba y decía cómo cada modelo de lenguaje, que así se llama lo que está funcionando y traccionando ChatGPT o Gemini o todo lo que estamos utilizando con Meta IA en WhatsApp, tienen personalidades. Y no es menor porque en realidad va generando, de lo que se entiende de las personalidades y los arquetipos de las personas, respuestas rápidas de entender quién sos vos, Carla, que me preguntaste antes y hacia dónde te tengo que responder y con qué personalidad te tengo que responder. Mira vos. ¿No? Si tengo que ir por ahí con alguien que denote más autoridad o denote más distancia. Se va acomodando a la personalidad de la persona que pregunta. Exacto. Y tiene personalidades determinadas. Entonces a mí me encantaría que del otro lado jueguen y le digan, trátame de esta manera o no me trates de esta manera, o ahora háblame como si fuera mi abuela, y van a ver que eso lo hace perfecto. Y yo creo que hay un tema de condiciones en las que nos borramos o no nos entrenamos, y también, volviendo a un tema más vinculado a la educación, en los espacios tanto del nivel primario, secundario, universitario, después lo que estudiamos en el después, hay mucha distancia con la inteligencia emocional. Es algo que no se enseña. En otros sistemas educativos hay algunos que lo trabajan y ya se sabe que es condición del aprendizaje, pero hay todavía una mística de que la autoridad tiene que ser fría, distante. Y la autoridad tiene mucho de que la autoridad tiene que ver con el conocimiento, de cómo esto que vos decís, ese profe que te decía, tenés que ser crítica, tenés que ir un poquito más allá. Bueno, pero no dejaba de decírtelo de una manera. Entonces, hay un ejercicio que en el afuera no lo entrenamos. Y entonces, en estos espacios donde la inteligencia artificial es amable,
enseguida y muy rápidamente se acomoda, es un arma de doble filo, porque no tenemos las herramientas para poder afrontar que nos está pasando algo que nos seduce, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, como yo siempre digo, el chequeo humano de, pero ¿y por qué estoy cayendo acá? Y le estoy terminando de preguntar, ayer me peleé con mi jefe, ¿qué me sugerís hoy? Porque algo de lo que está pasando, súper interesante en el último tiempo, muy traccionado, y lo hablábamos en el backstage, por muchos influencers, de bueno, yo no voy más al psicólogo, le pregunto. Sí. Es peligrosísimo. No solo porque está creando una huella digital de quién sos vos, y al día de mañana vas a buscar trabajo y no necesito tomarte un examen, voy a tener esa información disponible. Lo que hacen estas plataformas es trabajar con la metadata. Lo que venden... Le estás entregando tu vida. Exacto. El modelo de negocio es el metadato. No es la interacción, no es quién sos vos. Y en unos años lo vamos a ver mucho porque vamos a tener que pagar para salir de ahí. Entonces... Como el verás, ¿no? Como el verás, claro. Para pagar... Yo te lo digo desde términos jurídicos. Exacto. Bueno, pero... me encanta porque vos estás en un ámbito y tu carrera es una carrera que muchas veces se ve como hasta golpeteada en estos ámbitos porque vos decís, no, bueno, que es como old fashion, es viejo, ¿no? No. Las próximas desafíos que vamos a tener como humanidad son los neuroderechos, por ejemplo. Eso es súper interesante. Eso es súper interesante y tiene que ver con esto. Entonces, inteligencia emocional, inteligencia artificial, entendamos que está totalmente programado, diseñada, aprende rápido, tiene una gran cantidad de personas de las cuales estuvo aprendiendo desde la pandemia. Entonces tiene rápidamente formas, incluso a veces si estás en Córdoba te habla hasta con tonada cordobesa. Entonces eso también es muy difícil en este otro término de la manipulación. Pero ¿qué nos pasa? Nos encontró los puntos débiles como humanos. No le dimos valor, no nos entrenamos en temas vinculados. Y digo la palabra entrenar no porque quiero dejarlo como algo que se ejercita así nomás. No, la inteligencia emocional es algo que vos trajiste la palabra asertividad. Requiere asertividad, requiere poder interpretar, o incluso lo tenemos que ver en los liderazgos que te digan, ¿sabés qué, Carla? No sé la respuesta hoy, pero dame un tiempo que lo voy a tratar. No, frente a eso siempre tenemos un grito o una respuesta cerrada o una no respuesta. Entonces le estamos cediendo muchísimo territorio a algo que está diseñado para que le estemos dando hoy esta data tan preciada. Bien. Vos hablaste en un momento, y tomo eso respecto de las regulaciones, ¿no? La necesidad de regulaciones, y vos que conocés tal vez la situación a nivel regional, posiblemente haya diferencias, ¿no?, con respecto a la Argentina. Y también la Argentina es muy vasta, entonces van dos preguntas que se me ocurrieron. Una que tiene que ver cuál es el rol que vos crees que debe tener acá el Estado en esto de garantizar a todos el acceso a derechos, y entre ellos el acceso a que no existan brechas de oportunidad para justamente la tecnología en general, ¿no? Y por el otro lado, si vos notás cuando recorres el país con tu trabajo, brechas digitales, brechas tecnológicas, si son muchas, y qué riesgos encontrás ahí. A ver, yo creo que lo más importante hoy es que el Estado tiene que tener un rol de regulador, y no es menor, porque no es solamente desde el acceso, porque como te mencionaba antes, hoy, de hecho, Argentina es uno de los países con mayor dotación de tecnología. Lo que antes era un bien como tener X marca de zapatilla, hoy es tener X celular, entonces lo vemos en todos los niveles sociales. Hay una permeabilidad casi de 3 celulares por persona, lo cual es un montón si lo pensamos. Y si lo pensamos y lo comparamos con otros países, por ejemplo, de Asia, ¿no? En donde incluso hay lugares donde grupos como las mujeres no acceden a un celular. Entonces, eso por un lado, en donde no hay que trabajar tanto la disponibilidad de los dispositivos o la disponibilidad de Internet, que si bien es cierto, como vos decías, Argentina y Latinoamérica, si vas a Perú tenés Internet en Lima, pero si te vas a Huascarán o un poquito más a lejos, ya no tenés, como nos pasa en todos lados.
Sin embargo, lo que sí yo creo que hay es una brecha más vinculada al conocimiento y por eso necesitamos la regulación. Porque lo que está pasando no es solamente desde el punto de vista de nuevo del acceso, sino un tema de que nos tiene que importar como desarrollo de país. Bien. Si vemos lo que hace la Unión Europea, que hace muchos años que viene trabajando en la ley de inteligencia artificial, es una ley súper interesante donde de alguna forma además no solo detalla cómo, cuándo y de qué manera se tiene que usar, sino de alguna manera anticipa los potenciales riesgos, incluso en ámbitos como el educativo. Dice, bueno, la trazabilidad de esta data, de esta información que estamos usando, incluso a mención emocional, después puede predestinar a esta persona en el ámbito laboral. Por lo tanto, yo no podría utilizar este tipo de software o este tipo de inteligencia artificial. Además de eso, y ahí hay un tema porque la tensión que tiene Europa es como lo reguló tanto, después el mercado dice acá no puedo innovar, y no se trata de innovar, sino que se trata de entender a dónde queremos llegar y poner una pregunta que esté por sobre la economía, sino hoy lo que nos compite es esta disponibilidad y capacidad humana. Y en ese punto lo que voy notando es hay entre una fascinación, un desconocimiento y un hacemos lo que podemos, ¿no? El famoso atalo con alambres, Sí. que en ese encantamiento a veces de, mirá, sí, no, es fantástico, yo la uso para, cuando les digo, pero viste que justo ahora cambiaron las normas de usos y los datos que estás utilizando tiene memoria y se los queda. Ah, no me había dado cuenta. ¿Viste? Como que hay muy poca información en relación a eso. Y por eso el Estado tiene que regular, porque es a nivel ciudadanía donde tiene que empezar a pensar. Porque vos querés una ciudadanía que no solamente esté informada, sino que, por ejemplo, tenga disponibilidad y capacidad de aprendizaje. Porque el diferencial más grande ya no son los recursos solamente naturales, son los recursos y el talento. Es mentira esto de, lo hablo con mucha gente de tecnología, la IA te va a sacar trabajo. No, te va a sacar trabajo el humano que está liderando la IA y que no quiere dar la cara y te manda la IA para que te diga adiós, Claro. cariño, pero es un humano, no es una IA. Entonces, en ese camino, el riesgo es un riesgo de un nuevo modelo de negocio grande y economía que se está generando, pero que además incluye la captación del tiempo, del ocio recreativo, de la atención, donde si no sos pasivo, digamos, activo, vas a ser pasivo, pero además sos un pasivo activo. ¿Qué quiero decir con esto? La información que vos le estás dando está generando un valor a ese comercio y a ese negocio. Por eso, por ejemplo, yo a veces viajo a Uruguay, que es acá nomás, Sí. y me pasa que trabajo con profes, estudiantes, y les hago a veces el juego. Me pasó una vez que venía de trabajar en Comodoro Rivadavia, Chubut. Voy después a Montevideo, Uruguay, les hago el mismo juego. Le digo, bueno, saquen sus celulares, agarren el WhatsApp, pregúntenle a Meta IA de qué se trata este encuentro y van a ver cómo les dice cosas diferentes porque está usando sus datos. Sí. Y claro, en Comodoro Rivadavia los estudiantes estaban fascinados porque empezaron a ver que no era neutral, que estaban cediendo y demás. Pero en Uruguay me miraban y me decían, ¿de qué estás hablando? Porque acá no llegó, no lo tenemos. Claro, enseguida me puse a investigar. La regulación del país es esta tecnología experimental, No, acá no entra. acá no entra. Entonces mi Es una ciudadanía decisión. es una decisión, pero una decisión de cuidado de la ciudadanía y de proyección también de qué quieres hacer con tu talento, que es el que vas a mostrar en cuanto a capacidad, en cuanto a desarrollo de país. Entonces, esto lo traigo porque a veces decimos, bueno, la IA en Argentina o en Latinoamérica solo sirve los recursos naturales, ¿no? Que vamos a ser parte de la producción en la entrega de esos recursos naturales. A mí me gusta decir, bueno, incluso hasta eso Sí. necesita gente muy capacitada, porque el litio no se saca así nomás. Entonces, gente muy No, además capacitada, tiene un impacto y ese impacto tenés. ni hablar. Y esa es la inteligencia artificial que tiene un costo que no vemos. O sea, la gran mentira de la tecnología en la que hoy trabajamos es que nos invisibiliza mucho el costo, que lo tiene, que es energético, que es temporal, que tiene un montón de factores y costos. Porque de nuevo, estamos en el momento donde todo esto se expande. Y después viene lo que se llama el valle de la muerte, donde empezamos a ver tantas consecuencias que lo empezamos a regular, pero más trabajando desde el impacto, y un impacto que la humanidad no está acostumbrada a resolver.
Porque esto no es una guerra mundial, es mucho más que eso. Es mucho más en cuanto a el daño y la permeabilidad de que no tuvimos nunca la capacidad de resolver qué te pasa a vos emocionalmente cuando te desconecto de eso que hablaba más que tu mamá o tu papá. ¿No? Lo digo por los estudiantes o los jóvenes, que muchas veces me pasa que posiblemente hablen más a través de de sus dispositivos que con sus propios padres, pero no lo dudo en hora hombre. Lo que se llama interacción. Es una interacción adictiva porque no te dice, espera, ¿qué estoy pensando? Decía, te da una respuesta mala, basura, yo le digo, respuesta basura, ¿viste? Pero te da una respuesta. ¿Vos qué querés? ¿Querés una respuesta? Te pregunto algo porque me llamó la atención en uno de tus reels que comentabas acerca de un libro. Reconozco que no lo leí porque no tuve tiempo, pero voy a ver si lo consigo. Cuando y tenía que ver con esto, con los impactos emocionales, con los impactos en los vínculos, con las dependencias que generan la tecnología. O sea, todo lo maravilloso, que por supuesto está buenísimo, el tiempo que uno puede utilizar, si realmente lo utiliza o sea, todo el tiempo ganado que que la automatización va a generar en lo educativo, en lo laboral y demás. Pero ¿cómo romper con mi celular? Hay un libro que vos recomendás, o por lo menos lo mencionás, que habla de esto, de esta dependencia emocional que uno tiene con el celular, que de hecho yo lo dejé allá y ya está casi como que lo estoy extrañando y digo, bueno, estará bien, ¿no? Bueno, contame un poco esto de qué puede generar en los adolescentes y también en los adultos esta dependencia emocional. Yo lo comparé bastante con el círculo de la violencia, ¿no? De decir, bueno, hay como algo de dependencia y que de alguna manera cuando uno quiere romper con algo es porque no te está haciendo tan bien, ¿no? ¿Qué tenés para decirnos respecto de esto? De cómo ves este vínculo de las tecnologías, en este caso el celular que tanta gente, tantos argentinos tenemos, y casi 2 por persona, con la tecnología? Y lo más importante es que vayamos a ver cómo está diseñada esa tecnología, porque a veces me pasa mucho que me dicen, ay, mirá, mi hijo cómo sabe. No, señora, no, su hijo no es inteligente y no sabe. Lamento decírselo en el alma. Me pasa lo mismo con mi hija. Se lo dices así. Se lo digo así, pero digo, no, hay un equipo tremendo que está investigando cómo puede ser más pregnante esta tecnología y cómo necesitas cada vez menos entender incluso un idioma, porque vos ves iconos y sabes qué hacer. Eso es un logro de un equipo de UX. No es un logro de la capacidad de una persona joven o este mito del nativo digital, ¿no? Y traigo esto porque atrás hay muchísima investigación, muchísimo diseño. De hecho, hay algo que se llama patrones oscuros, o en inglés dark patterns, sí, que uno si lo busca en internet, en inglés.org, pone todos estos patrones que no deberían tener, por ejemplo, cuando vos estás en MetaIA y viste que el circulito se mueve. Sí. Eso ya se sabe. Todo el tiempo, además. Claro, y cada tanto cuando está ahí fijo, empieza a moverse para que vos hagas algo. Bueno, eso está estudiado, que es adictivo y que yo te estoy engañando como consumidora. Porque no te estoy diciendo, es como las maquinitas del casino. Yo estoy usando trucos donde los colores, la música, el sonido, todo lo que pasa alrededor no es transparente en cuanto a qué te estoy haciendo con esto, ¿no? No sos consciente, entro en un plano de la inconsciencia. Uh-huh. Y en un plano que es biológico. Entonces, es biológico, casi te diría de supervivencia, donde si vemos ahí un color, un fuego, vamos a tratar de salir o determinadas cosas nos despiertan. Y eso está estudiado, está investigado y está manipulado. Entonces, a mí me gusta ese sitio porque te va mostrando todo lo que usamos, donde los equipos de diseño usaron patrones oscuros, están haciendo para que vos te quedes ahí. Y dentro de eso, como vos decías, bueno, ese es el aspecto biológico. Hay otro aspecto que es más cognitivo, de esto de la dependencia de estar pensando y enganchada. Me gusta esto que dijiste de los círculos de violencia, no lo había asociado a eso y creo que ahí hay un punto para encontrar que
nada de todo esto es nuevo en el fondo. Y hay mucho de recuperar que se investigó, que ya se sabe, para entender cómo empezar a usar herramientas a favor, porque sí me gustaría dejar un punto. Entender todo esto de la tecnología es cómo queremos usarla a favor. Digo, no quiero que salgamos con una idea tecnofóbica, sino al contrario. Pero bueno, dentro de eso, el aspecto cognitivo que tiene como esta trampa de pensar esto del multitasking, que en un momento nos pasaba, ¿no? De estar en muchas cosas y entonces si estás con una, ya te sentís como medio incómoda. Y hay algo interesante después que es lo emocional y también muy conectado con te diría hasta otra cosa emocional vincular y biológica. Sí. La compañía Motorola hace unos años sacó una investigación que vieron este concepto que se llama Life Phone Balance, o sea, le puso phone en el medio, que significa vida, el balance de la vida con el celular. O sea, lo estaba hablando hace unos 5 o 10 años atrás. Que lo hace todos los años y va mostrando ejercicios sobre qué nos pasa, ¿no? Y me acuerdo que en una de las investigaciones, que de hecho después hicieron un documental, una compañía de tecnología, digo, y Motorola no es menor, les pusieron a las personas en una cajita de vidrio el celular y a 3 personas diferentes. Una mujer académica de 53 años en Europa, un joven surfista en Brasil y una persona muy distintos. ¿Qué les pasaban? Hicieron un traqueo físico y emocional. Y lo que iban detectando es esto que nos pasa con la dopamina. Empezaban a transpirar, empezaban a sentir que les faltaba algo, casi como, y lo comparaban como lo que se llama cuando una persona tiene un accidente y pierde un miembro, por ejemplo un brazo, sentís algo que se llama el miembro invisible o fantasma. El fantasma. Sentís eso, que te está faltando esa parte de tu ser que es biológica, que es de tu cuerpo, y entonces tenés esta cuestión como de incomodidad física y ir a agarrarlo, y de desesperación y hasta de transpiración, que creo que no hay relación tóxica que compare tan fuertemente desde ese punto de vista porque lo necesitamos. Digo, se compara mucho también con un consumo problemático de otro tipo de drogas, ¿no? Sí, de abstinencia. Entonces, se pueden hacer cuestiones de reeducación y vos lo traías con adolescentes, ¿no? A la pregunta. Una cosa es cuando tuvimos una vida y una huella mnemotécnica o memorística sobre cómo era vivir sin esto y podamos anclarnos en esos recuerdos y entonces de ahí construir el cómo. Y otra cosa cuando la vida es esto. Claro, es que a mí no me sirve decir, mirá, yo tenía un televisor blanco y negro. O sea, es muy difícil. Es muy difícil. Y entonces una persona que se crió y que de nuevo sus padres están cansados, sus padres están con los celulares, no los miran a los ojos. Estamos todos, que lo vemos cuando vas a cualquier restaurante, ¿no? Todas las personas con pantallas. Fuertes, sí. O en los trabajos. Bueno, ahí tenés algo donde vos decís, es colectivo. Entonces yo diría que la primera forma de desarmarlo tiene que ver con empezar como pasó con el cigarrillo, ¿no? Algo que se le dice mucho en tecnología al etiquetado sanitario. A vos hoy el cigarrillo lo comprás y te dice, ojo, esto causa esto, de una manera alevosa, porque TikTok, por ejemplo, te dice en sus normas y condiciones, si usted tiene tendencia a adicción, esto podría incrementárselo. Te lo dice, no te miente. Sí. TikTok es la única red social que te lo dice. Entonces, ¿alguien lo lee? Nadie. Y además eso cambia todo el tiempo. Esas reglas, si vos no estás todo el día jugando a ver qué hay, yo a veces les digo a las familias, traten de jugar los domingos, ¿cuánto saben de las reglas y condiciones de lo que están usando? Y si cambiaron, y eso también para las escuelas, ¿no? Llevar ese otro tema de la convivencia digital. ¿Qué hacemos con esto que ya está acá? Que además es mucho mejor que los humanos en muchas otras cosas, porque te da la atención plena. Y mira, te voy a contar algo que se me ocurre recién que estamos hablando. ¿Te acuerdas que en nuestra época estaba el osito Teddy? Sí, re. Que era un objeto medio del mal diseñado para que los niños quieran, interactuaba. Sí, había miedo de los... Miedo y demás, pero interactuaba en un momento. Y eso era como la parte como digital tecnológica del momento. Muy loco porque tenía algún mínimo de conversación, ¿no? Pero vos apagabas y prendías ese osito y entendías que eso tenía como cualquier juguete algo para utilizar. Esto no. Esto está 7x24, dormimos con esto.
Y sí aparecen investigaciones muy, para mí, desafiantes y siempre es lo que trato de trabajar con las personas adolescentes sobre cómo quita horas del sueño, cómo se sienten peor y no mejor. Y cómo, y acá me parece lo más preocupante para nuestra humanidad, algo muy propio y característico de la juventud, que es, sobre todo la adolescencia, el cuestionar todo, esa sed que tenés de justicia, de incomodidad y de que el sistema está mal. Bueno, acá estás acallado y desempoderado y desempoderada. De hecho, volviendo a esta investigación que te mencioné al principio, las dos cosas que más buscan los adolescentes en Internet, con redes sociales, el primero es cómo adelgazar rápidamente, que habla de la dismorfia corporal y toda esta exigencia que nos traen este consumo de las pantallas y de la identidad. Sí. Y el segundo, cómo ganar dinero rápidamente, ¿no? Que estamos asociados a la ludopatía y a otros temas, ¿no? Nada de eso es saludable. Digo, en ese momento de desarrollo de la personalidad, de los deseos, y acá pivoteo con algo que a mí sí me preocupa además, que es que si vos le preguntás a alguien adolescente qué quiere ser cuando sea grande, hace unos años tenías esto que de alguna forma era, quiero ser astronauta, algo tiraba, no sé. Sí, qué sé yo, hasta bombero. El tema del servicio estaba muchísimo más docentes, bombero, maestra, había un... Bueno, lo que van mostrando las investigaciones recientes es que no hay deseo de nada. Entonces, hay una brecha de sueño, ¿no? Y desde el sueño de qué querés ser vos, porque hay un sueño ahí a cumplir, que después la vida uno lo acomoda, encuentra otros temas y demás, ¿no? Pero eso es gravísimo. Y de nuevo, vuelvo a esto y conecto con lo de la regulación. Este es el futuro, ¿eh? Sí. Entonces ahí estamos en un desafío. Yo rescato lo que vos decís respecto del mensaje. Me parece que lo que vos dijiste respecto de la sensibilización, o sea, en definitiva tiene que ver con esto, con comunicarnos más, con dialogar más, con que sea todo muchísimo más llano, ¿no? Y tal vez la tecnología... podamos encontrar la manera de que la tecnología nos pueda ayudar en eso, que no se convierta en un enemigo o en un obstáculo, en una barrera, sino en un gran puente. Pero bueno, ahí vamos a tener que usar todas esas características que vos mencionás, no sé si ahora, pero sí lo mencionás en alguna de tus intervenciones, el tema de la creatividad, no perdernos en lo que ya está dado, sino que ser asertivos, ser creativos, ser críticos, y si uno puede lograr transmitirle a los jóvenes la motivación para que sigan pensando hacia ese lugar, me parece que hay un camino ya allanado para justamente achicar las brechas de riesgo. Con esto que traes, este verano que hubieron tantos incendios en Argentina, un grupo de estudiantes de 17, 18 años crearon una aplicación para detectar rápido focos y utilizaron inteligencia artificial para decir, si tenemos pocos recursos, vayamos ahí, entonces ahí hay focos de incendios, resolvámoslo. Y ese era un mapa interactivo y creado por estos estudiantes sin mucho conocimiento de programación. Entonces, el punto acá es, propósito, ¿para qué vas a usarlo? ¿Qué querés hacer con eso? Y empezar a ejercitar esto de cómo me siento antes de entrar a ese mundo, cómo me siento cuando salgo. Hacer ese ejercicio, ¿no? Sí, las personas, pero también cuando estamos alrededor, ¿no? Justo el otro día escuchaba a un padre que decía, yo me olvido de preguntarle a mi hijo después de que jugó, ¿cómo se siente? ¿Cómo te sentiste ahora que estuviste en ese mundo, en ese universo, ¿no? De juegos online? Porque ahí habitaste también. Pero además, para no caer en esta gran trampa que decimos. Entonces la tecnología, cuando le descubrimos todos estos caminos en los que estamos hoy muy convulsionados, tiene un objetivo y un sentido que se lo damos los humanos, que tiene que ver con la inteligencia emocional, pero sobre todo con el propósito y la mirada de cambio y transformación, porque en eso sí es muy buena, rápida, eficiente, así como puede viralizar un desafío, puede viralizar un desafío en donde resolvamos un problema de la comunidad, del barrio, de la sociedad. De todos. Bueno, y ahora viene una pregunta a colación de algo que vos dijiste, que hablaste de los sueños. Y te pregunto, ¿cuál es tu sueño, Melina? Ay, qué desafío. Bueno, mi sueño, yo creo
con estos temas y sobre todo en educación, que las personas encontremos nuestra mejor versión. Y no quiero que eso suene naif, creo que la inteligencia artificial sí puede ayudarnos a encontrar dónde, acompañados por supuesto de personas y demás, dónde podemos explorar y sacar nuestro potencial. Uh-huh. Y creo que ese es un sueño no menor para mí y me conecté con la tecnología porque yo soy de Playa Unión, Chubut. Yo también soy chubutense. Bueno, Trelew. Por eso dijiste como Rivadavia, sabías, bueno, mira, sí. Yo nací en Trelew porque después ahí hablamos del único hospital. Claro. Pero digo, la tecnología tiene ese potencial que hoy donde vos estés, con ideas y detección de problemas, puedes cambiar el mundo. No tenés que moverte. Para vos, para mí, sí. Nos tuvimos que mover. Sí. Y ese es un sueño para mí, que realmente en diferentes lugares uno pueda crear un valor con la tecnología y que empiece a conectarse con estos brechas de sueños que no solo es para jóvenes, sino también, y lo hablábamos antes, tiene que ver para todas las personas, porque hoy vamos a vivir también muchísimas edades pensándose, reinventándose, repensándose. Creo que la tecnología es tremendamente poderosa, pero para eso le tenemos que dar un para qué. Y el desafío que tenemos en estos días es pensar ese cómo. Muchísimas gracias. Hermosa charla. Me encantó y seguramente lo habrán disfrutado todos los que te escucharon. Así que, bueno, nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Sello Argentino y la tuvimos a Melina Masnata que nos entusiasmó muchísimo para pensarnos y repensarnos. Así que nos vemos la próxima.